Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Esperemos un momentito que se conecte el resto, ya lo estamos lista.
Buenas noches, chicos. Por favor, prendan las cámaras. Les voy a registrar la asistencia. Alonso Cedeño María José. Arteaga Chanca y Gemas Gisela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Bejarano Macas, Ana Alexandra. Buenas tardes, dicen presente. Buenas tardes. Candeval de Romo, Angie Natalie. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Chessy Panta Salazar, Liliana Doménica. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes. Doisela Timbila, Marco Alexander. García Chuiza, Dani Fabricio. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. García Herrera, Delia Paola. Gordillo Tepan, Janine Alexandra. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes. Lumbarno Sáenz, Isidra Jacqueline. Mera Zambrano, María Montserrat. Montes Galarza, Leonardo Patricio. Dicen buenas tardes, presente. Presente, Elisa. Buenas tardes. Muñoz Ronquillo, Caterina Yadira. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes. Simisterra Quiñones, Geraldine Belén. Buenas tardes. Urrutia Tixi, Fernanda Elizabeth. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Uscudum Conejo, Luis Alberto. Tardes. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Valdés Hurtado, Nicoliced. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Vaya Cepeda, Jocelyn Alexandra. Presente, Lice, buenas tardes. Yepes Pilco, Caterina Alexandra. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Listo, chicos, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Ya les proyecto el libro de la asignatura.
Ya, lo que vimos la semana pasada en la última clase fue diagnóstico manual y estadístico de los trastornos mentales, el DSM. ¿Ya? Entonces vamos a recordar que era. Catherine, por favor, ayúdame con la lectura. Ya. El diagnóstico y manual estadístico de los trastornos mentales, abreviados como DSM, por sus siglas en inglés, Diagnóstico and Statistical Manual of Mental Disorders, es una clasificación y sistema diagnóstico desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Su objeto principal es estandarizar los criterios para el diagnóstico de trastornos mentales con el fin de mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud mental y facilitar la investigación clínica y epidemiológica. Historia del DSM. Orígenes. El primer DSM fue publicado en 1952 y se basó en un manual militar de la Segunda Guerra Mundial, que incluía criterios para trastornos psiquiátricos. Evolución. A lo largo de las décadas, el DSM ha pasado por varias revisiones significativas. El DSM-1 en 1952, la primera edición incluía una lista de categorías de trastornos y descripciones breves. Ya. El DSM-2 en 1968 amplió y revisó las categorías y criterios de la primera edición. El DSM-3 en 1980 introdujo un enfoque sistemático basado en criterios operativos específicos para cada trastorno, marcando un cambio hacia una clasificación más científica y empírica. El DSM-4 en 1994 revisó y actualizó los criterios diagnósticos y eliminó el sistema multiaxil usado en DSM-3 y DSM-3. En el DSM-5, en el 2013, la versión más reciente que revisó y refinó los criterios diagnósticos basándose en nuevas investigaciones y aportes clínicos. ¿Ya, Lisa? ¿Sigo? Ya, en las Sigue, Katy. características del DSM-5, el criterio de diagnósticos específicos proporciona criterios claros y específicos para cada trastorno mental, incluyendo síntomas necesarios para el diagnóstico. En las descripciones detalladas incluyen descripciones de cada trastorno, sus características clínicas, patrones de comorbilidad y diferenciación de diagnósticos diferenciales. La organización por categorías. Clasifica los trastornos en categorías principales, por ejemplo, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad y el trastorno psicóticos, etc. ¿Ya sigo? No, está ahí. Basándonos en esto, ¿cuál era la importancia, Jos, para el uso del DSM-5? ¿Por qué era importante? Jos, se me dijo presente Jos. Angie, ¿por qué era importante el uso del manual? Dicen tal vez porque, o sea, se puede como que separar cada característica y cada criterio que se va viendo en el paciente para poder hacer un análisis mejor. Ok, muchas gracias, Angie, muy bien. El DMS5 nos permite dar una correcta y adecuada clasificación sistematizada que la manejamos con el mismo sistema todos los profesionales de la salud para que todos estemos manejándonos bajo el mismo lenguaje en relación a en relación a clasificación de las enfermedades mentales. Y de esta manera, pues también apoya a la parte estadística también para mantener como es sin alteraciones o
Ahora vamos a recordar la clasificación estadística internacional de las enfermedades y problemas relacionados con la salud, el CIE 10. ¿Ya? Angie mismo, por favor, ayúdame con la lectura. La clasificación, ya, ahí sí, no veía bien. La clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, CIE, es una herramienta utilizada mundialmente para clasificar enfermedades. ¿Se escucha, Lisa, en doble? Ahí no escucho doble. Para clasificar enfermedades y otros problemas de salud con el objetivo de estandarizar la información para fines estadísticos y epidemiológicos. Es mantenida y revisada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y se utiliza no solo en la medicina y la salud pública, sino también en la gestión sanitaria, la investigación clínica, la elaboración de políticas de salud y en la administración de sistemas de salud. Historia y desarrollo, los orígenes. La primera versión del CIE fue aprobada por la Conferencia Internacional de Estadísticos de Berlín en 1893, basada en la clasificación de Bertollion de causas de muerte. Desde entonces ha evolucionado significativamente para incluir una amplia gama de condiciones médicas, sociales y relacionadas con la salud. Revisiones y actualizaciones. El CIE ha pasado por varias revisiones, siendo la más reciente el CIE 11, publicada por la OMS en el 2018. Cada revisión ha incorporado avances científicos, cambios en la comprensión de enfermedades y la salud pública, así como mejoras en la precisión diagnóstica y la codificación. Las características en su estructura jerárquica organiza las enfermedades en un sistema jerárquico que permite una clasificación detallada y sistemática según categorías principales, subcategorías y códigos específicos para cada condición. Códigos y descripciones detalladas. Proporciona códigos alfanuméricos para cada condición, junto con descripciones detalladas de los criterios diagnósticos y características clínicas de cada enfermedad o problema de salud. La ampliación multidisciplinaria nos dice, utilizada no solo por profesionales de la salud, sino también por epidemiólogos, estadísticos, administradores de salud, investigadores y encargados de políticas públicas para la recopilación, análisis y comparación de datos de salud a nivel global. La clasificación completa cubre una amplia gama de condiciones, desde enfermedades infecciosas hasta trastornos mentales, lesiones, condiciones crónicas, factores sociales y ambientales relacionados con la salud. Sus usos y aplicaciones. En epidemiología facilita la recopilación y análisis de datos epidemiológicos para monitorear la prevalencia, incidencia y distribución de enfermedades a nivel global. En asistencia sanitaria, ayuda en la gestión de sistemas de salud, planificación de servicios, asignación de recursos y evaluación de resultados de salud. En investigación clínica, utilizada en estudios clínicos y epidemiológicos para establecer comparaciones internacionales y evaluar tendencias en la salud pública. Y un estándar global proporciona un estándar comúnmente aceptado y utilizado en todo el mundo para la codificación y clasificación de enfermedades y problemas de salud. Muchas gracias, Angie. Luis, ¿cuál es la diferencia entre el DMS5 y la CIE 10? ¿Me escucha, Listen? A ver. ¿Sí me escucha, Listen? Ahí. Sí. A ver, el DSM-5, al igual, son parecidos. El DSM-5, o sea, ambas son herramientas que se encargan en este caso para clasificar enfermedades de forma de código, la codifica. Pero la diferencia radica aquí en que el DSM-5 siempre se encarga de codificar o de clasificar enfermedades mentales, y el CIE 10 y el CIE 10, sí, porque hay unos cuantos CIE se encarga de clasificar
diversas patologías, no solamente enfermedades, no sé si estoy correcto. Sí, muy bien. Ya, muchas gracias. No se olviden, el DMC5 solo para patologías en trastornos mentales y psiquiátricos, mientras que el CIE-10 es en general. Ya, todas las patologías clínicas registradas se clasifican en el CIE-10 y actualmente pues se maneja a través del CIE-11 que en nuestro país pues en algunos lugares todavía no se aplica. Siguen aplicando el CIE-10 y no el CIE-11. Seguimos registrando como CIE-10 los diagnósticos. Ya, entonces vamos a avanzar a los temas para el día de hoy. Los temas son bastante pequeños, bastante cortos, porque van a rendir la prueba. Mande, Angie. Listen, entonces, por ejemplo, cuando uno va a atenderse, yo siempre he visto que a todo lo sea lo que sea, es siempre CIE-10. Quiere Mm, decir que el CIE-10 es para cualquier atención y lo que cambia es el código que va a continuación. sí, Por ejemplo, si uno se va a atender sería CIE-10 con el CM5, creo que es, ¿no? DMS5. DMS5. Y ahí sería una consulta por alguna cosa psicológica, ¿verdad? Y eso es Exacto. lo que cambia. Ya, Sí, gracias. porque el CIE-10 es para todos. En el CIE-10 también hay un apartado de enfermedades mentales y psiquiátricas, pero no es tan amplio. Por eso es que se apoyan del DMS5, porque en el DMS5 hay desglosado por todos las alteraciones. En cambio, en el CIE-10 no amplían tanto, es como que más ambiguo. Por eso es que se apoyan del DMS5. Ya, vamos, lo que vamos a ver el día de hoy son las generalidades de los trastornos psíquicos y su concepto. Nada más, como les dije, para que puedan rendir la prueba. Tenemos como objetivo de la clase comprender la definición y los elementos básicos de los trastornos psíquicos para reconocer alteraciones del funcionamiento mental en los pacientes. Ay, me pasé. Ya, vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica. Leonardo, por favor, ¿qué entiende usted por un trastorno psíquico? Dicen lo que nos me informaba era como que los cambios que tiene la persona, o sea, había como que multipolaridad que tendría en un caso la persona en sí, como que un trastorno de personalidad también que Ya, muy manejaba. bien. Gracias, Leonardo. ¿Qué áreas del funcionamiento humano se alteran en un trastorno mental? Nikki, Nicole, Sí, Lizzy. El pensamiento, las conductas, em, eso. las funciones conectivas y las relaciones sociales. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de factores pueden contribuir en la aparición, Isidra, la aparición de un trastorno psíquico? Isidra, ¿no estaba Isidra? Sí, Lice, aquí estoy. ¿Cómo fue? Es que no le escucho muy bien, Lice. Es porque este teléfono no se escucha bien. ¿Qué factores contribuyen en la aparición de un trastorno psíquico? ¿Cómo fue la pregunta, Lice? ¿Qué factores contribuyen a la aparición de un trastorno psíquico? Listen, ¿puedo responder yo? Sí, por favor. Puede ser drogas. Sí, muy bien. Lo familiar Pues también puede involucrarse, dicen también. eso, muy bien. ¿Creen que un trastorno psíquico afecta el funcionamiento diario de una persona? Anita, sea, eh, o sea, creo que, ¿cómo fue? Ay, sí, no lo escuché bien. No, lo último no lo entendí bien.
Si cree que un trastorno psíquico afecta el funcionamiento diario de una persona. Sí, yo creo que sí, especialmente al momento de poder relacionarse con otras personas, se le va a dificultar ya que laboralmente o socialmente con amistades y cosas así. Y la familia, el hogar va a ser diferente. Eso muy bien. ¿Por qué es importante identificar de manera temprana un trastorno psíquico, Liliana? Prenderán las cámaras, por favor, les voy a empezar a quitar la asistencia. Con excepción a los que me dijeron que están trabajando. Porque dijo, algo me dijo a mí, dicen, disculpe, estoy con bulla y no le escucho. ¿Por qué es importante identificar de manera temprana un trastorno psíquico? Dicen, podría ser para comenzar con un tratamiento óptimo para que esta persona, digamos, no sea, tenga una vida social en sí, no, o sea, no vaya más allá digamos, de afectación o vaya a pasar algo con ese tipo de pacientes. O sea, sería tener los controles diarios para que así sea más todo al nivel social y no sea discriminada. Ok. Gracias, Leonardo. Prenderán las cámaras. Dicen, disculpe, yo en media hora le prendo la cámara. Ahorita me estoy yendo al hospital, dicen, por favor. Bueno, Ya listo. a ver, vamos a recordar qué eran los trastornos psíquicos. Listen, Un tras- listen. Mande. Me pidió un favor María Mera, me dijo que no pudo contestarle la lista por lo que tiene problemas con el internet. Me mando un mensaje por privado a ella. Solamente eso, disculpe la interrupción, licenciada. Sí, no se preocupe. Cuando salgamos me hacen acuerdo para ponerle yo. A ver. ¿Qué era un trastorno psíquico? Un trastorno psíquico es una alteración que va a afectar al paciente directamente a su ámbito cognitivo, o sea, a su aprendizaje, a su inteligencia, ya a su percepción, a su lenguaje, la manera en que manejan sus emociones y en general la conducta que tiene en su comportamiento pues con la sociedad, ¿no? Entonces, estos malestares, estos deterioros van a empezar a notarse. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues con la valoración del paciente psiquiátrico en base a la semiología psiquiátrica, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿puede poner incluso en riesgo para su salud? Sí, porque, por ejemplo, hay pacientes que se ponen en riesgo, desarrollan conductas autolesivas, ideas suicidas y pueden terminar en intentos autolíticos. Entonces, estos trastornos van a verse reflejados como una manifestación en sus propios procesos psicológicos, biológicos y también del propio desarrollo y desenvolvimiento que tienen estos pacientes con su entorno. Entonces, ¿cuáles son los componentes que van a verse afectados? Por ejemplo, el pensamiento, ya las ideas que ellos tengan, los juicios, la manera en cómo ellos razonan, relacionados a la afectividad, sus estados emocionales, cómo van a reflejarse la respuesta emocional que tengan ante ciertas situaciones. Nosotros tenemos un manejo emocional más o menos relativo, ¿ya? Porque nos enseñaron que si no podemos obtener algo, nos enojamos y nos frustramos, no vamos a hacer un berrinche, no vamos a empezar a tener una crisis emocional porque nos enseñaron a manejar nuestras emociones, ¿ya? Pero en una persona que tiene un trastorno en relación al manejo de sus emociones, pues no tiene control sobre esto. Ya explotan, lloran, se enojan, ya desarrollan una crisis y no es voluntario. Entonces, a veces en el contexto familiar en el que crece el paciente con un trastorno mental, suelen decir, no, es que es malcriado o malcriada y ya, eso es todo. Pero
generalmente suele ser por una mala gestión que ha tenido en su infancia, un mal manejo de sus emociones. Entonces, también afectan al comportamiento, cómo es su conducta, cómo es la conducta ante la persona que le está valorando, cómo es la conducta con sus familiares, cómo es la conducta con sus amigos, ¿ya? Y qué tan fácil es adaptarse a ambientes nuevos. ¿Qué más van a verse afectados? Las relaciones sociales de este paciente. En las relaciones sociales tenemos su interacción con el entorno, el funcionamiento también ocupacional en relación a si es que estudia, si es que trabaja, cómo se desempeña en su ambiente laboral, si es una persona funcional para la sociedad o si se encuentra aún en desarrollo, ¿ya? Y si puede desenvolverse en esa área sin presentar algún problema o inconveniente en relación a la gestión de sus emociones. Entonces, ¿cómo se define a un trastorno psíquico? Pues vamos a identificar los síntomas durante un tiempo determinado, dependiendo. Como les había mencionado en algún momento, los trastornos mentales, las enfermedades en relación a la salud mental, no son enfermedades que aparecieron del día viernes para el lunes, ¿ya? Son enfermedades que ya estuvieron ahí muchísimo tiempo y estuvieron años y años y años desarrollándose y estuvieron años y años de problemas no resueltos, si es que son relacionados a este tipo de factor de riesgo, porque hay varios factores de riesgo. Puede ser un factor biológico. El factor biológico es que el paciente ya por predisposición genética, por herencia genética, ya tiene el trastorno, ¿ya? Hay registros de recién nacidos que ya presentan signos y síntomas desde su nacimiento. Entonces, esto es ya por herencia genética. No tuvo que vivir un trauma, sino que ya la patología, esto suele ser más común en las patologías psiquiátricas, sino es que por genética se encuentra ya predispuesto a desarrollar un trastorno. Entonces, también suele ser presentarse alteraciones en el funcionamiento personal, laboral, ya, y también alteraciones en la valoración de escalas de evaluación psicológica y psiquiátrica, ya. La persistencia de un malestar emocional que no pasa, porque el hecho de que nosotros experimentemos frustración, enojo, tristeza, llanto, ya no significa que tengamos una alteración en nuestra salud mental. Como les dije, la vivencia de las emociones es bastante necesaria y bastante se debería de normalizar. ¿Por qué? Porque satanizan tanto el llorar, el enojarse, ya, porque si una persona está experimentando un mal momento y se enoja y intentan detener que se enoje, es decir, no te enojes, es que está molesto. Ya, no te enojes, no te molestes, pero es que si algo sucedió que está alterando sus emociones, no podemos impedir que una persona no las viva, porque el mismo hecho de que no le dejaron a su tiempo gestionar sus emociones, vivirlas, saberlas controlar, por eso mismo es que después las personas empiezan a desarrollar conductas violentas. Por eso mismo cuando se sienten tristes no saben qué hacer con esa tristeza. Hay personas que ni siquiera saben llorar, ya se sienten tristes, se sienten mal, deberían de estar llorando para poder gestionar esa tristeza, pero no saben hacerlo. Ya por más que intenten, no pueden llorar, es porque están viviendo un bloqueo emocional. El bloqueo emocional provocado por su crianza o también provocado por un trauma. Entonces, esta persistencia de un malestar emocional, si una persona se enoja o se pone triste o en la tarde vieron alguna cosa que les hizo sentir mal, ya en ese momento se sintieron tristes, lloraron, pasó. Pero la persistencia del malestar emocional es si se vuelven a acordar al siguiente día y luego al siguiente y luego la semana que viene, luego ya un mes, 2 meses, 3 meses, ya llevan recordando el mismo malestar, viviendo el mismo malestar de manera continua, no todos los días, pero sí ya más días de la semana de los que usted puede decir que me he sentido bien, me he sentido, ha habido más días en los que puedo decir que he estado mal que bien.
A eso nos referimos con la persistencia del malestar emocional o persistencia de alteraciones en su conducta, ¿ya? Entonces, esto puede ser excluido de causas médicas o un consumo de sustancias. Por ejemplo, excluido de causas médicas puede ser que el paciente esté presentando alteraciones en su ámbito cognitivo y emocional por, por un derrame cerebral, porque ahí vamos a tener una alteración del lenguaje, alteración de la cognición, alteración también de la percepción, ¿ya? O, por ejemplo, un paciente que tuvo un TCO, un traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? Entonces, por alguna alteración que no sea clínica. Y la evaluación clínica basada en entrevistas y observación. La entrevista psiquiátrica que ya abordamos la semana pasada sobre cómo se realiza. Entonces, los factores que son asociados al desarrollo de un trastorno psíquico, ¿cuáles son? Tenemos los biológicos que vienen desde el ámbito genético. ¿Cómo está estructurado químicamente nuestro sistema neurológico? Si es que el paciente tal vez tuvo una lesión cerebral y esa lesión cerebral alteró la cognición del paciente, alteró su lenguaje, alteró su inteligencia, ya su sistema de motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces, desde esta área, enfermedades médicas que están provocando el trastorno, puede ser, o psicológico, pues ahí viene todo el ámbito de traumas, traumas no resueltos, emociones mal gestionadas, mal afrontadas y también la misma personalidad que tiene cada persona, ¿ya? Los sociales, ahí tenemos el estrés, que también puede influir. Por eso les decía, no acostumbren a su cuerpo a vivir estresado. Si algo no está en sus manos, la resolución, ustedes no pueden hacer nada más al respecto. Ya, el estrés, la violencia vivida en su entorno, la pobreza, el aislamiento, ya, o el mismo ambiente familiar puede intervenir en el desarrollo de estos trastornos. Ambientales, pues eventos vitales adversos, traumas relacionados al ambiente social y o falta de apoyo social o aislamiento, ¿ya? El desarrollo relacionado a experiencias demasiado tempranas, por ejemplo, experiencias de dolor a tempranas edades, ya traumas, abusos, ya alteraciones en los vínculos afectivos. ¿Cómo se clasifican los trastornos psíquicos? Los trastornos psíquicos vamos a dividirlos según la DMS-5. Divide a los trastornos en trastornos del ánimo, trastornos relacionados a la ansiedad, los trastornos psicóticos, los trastornos de la personalidad, los trastornos neurocognitivos, los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos por consumo de sustancia, los trastornos somatomorfos. Ya, entonces, cada uno de estos vamos a ver desde el día de mañana, ya según las patologías que se desglosan de cada trastorno, el trastorno del estado de ánimo, de la ansiedad, y con esto, pues, terminaríamos la parte introductoria a la unidad 3, que ya vamos a ver patologías del DMS-5. Tenemos como resultado de aprendizaje identificar conceptos fundamentales de los trastornos psíquicos y reconocer sus elementos básicos para aplicarnos en la valoración inicial del estado mental del paciente. Ya, entonces, vamos a empezar la prueba. Ay, no, me falta el video. Espérenme un segundo. Les proyecto el video y vamos a empezar con la prueba. ¿Qué es esto? La unidad 1. Este.
¿Están escuchando? No, Lice. Ahí. No logro escuchar nada. Ahí. Nada más llegar, lo que hacemos es darnos el parte. Leemos todos los comentarios que se hacen en la tarde-noche del día anterior. Todos los comentarios se leen para que lo escuche psiquiatría y enfermería. Nosotros escuchamos lo que hay en la urgencia, pues porque luego muchas veces, hoy de hecho estamos pendientes de un ingreso, en cuanto que se vaya una persona de alta va a subir un ingreso que se ha comentado esta mañana. Después del intercambio de información, lo que hacemos en enfermería, las auxiliares salen fuera a ayudar con el aseo de los pacientes, porque a estos tipos de pacientes hay que, aparte de ayudarles, animarles. Nuestro personal de enfermería es el que se hace cuidador integral de los problemas de salud que el paciente tenga, físicos y psíquicos. Es muy intensivo el tratamiento que se hace a un paciente que ha tenido su primera crisis, muy intensivo. Y lo primero que tenemos que hacer es entenderle. Durante 2011 la unidad atendió a más de 540 usuarios. Cuando un paciente ingresa se hace una valoración completa por parte del equipo de psiquiatría y también de enfermería. Este será el encargado de elaborar su plan de cuidados inmediatos y a medio plazo. Según ingresa, se le asigna al paciente un auxiliar y una enfermera que le va a llevar desde el inicio del ingreso hasta el alta, en todo momento. Nosotros cuando llega el paciente lo primero que hacemos es darles nuestro nombre y hablarlos, y a ellos nos comunicamos por su nombre y ellos a nosotros también. Es una forma más directa de comunicarte con él, con este tipo de pacientes, ¿no? Yo llevo mis pacientes que tengo asignados y al final de la mañana dejo por escrito en la historia clínica de enfermería cómo ha estado el paciente, si ha habido alguna incidencia, pues si ha estado más nervioso conductualmente, si ha habido algún problema con otro paciente, si ha participado en las actividades, porque todas las mañanas tenemos actividades grupales, si hay algo que se salga de lo habitual, pues se escribe. Y después de haber intercambiado la información, llega uno de los momentos más importantes del día, la preparación de la medicación. En enfermería venimos a preparar toda la medicación de la mañana, del desayuno y de la comida. Y tomamos las tensiones de los pacientes. Que coman todos en el comedor todos juntos es más tenerlos como una familia, les tienes más controlados a la vez. Se les avisa para que vengan a desayunar y nosotros vamos con nuestras bateas prefabricadas y le damos uno a uno la medicación a la vez que desayunan. Hay que esperar a que se tome la medicación, que beba, que trague, incluso hacemos que nos hable, para confirmar que se ha tomado la medicación. Viene el psicólogo clínico que ha estado antes con nosotros, intercambio de información, y hace una terapia grupal, una terapia de grupo en la que participamos también enfermería, sobre todo porque en la terapia de grupo salen muchísimas cosas que, bueno, que nos interesa saber de los pacientes. Las visitas se hacen de 5 a 7, las salidas se hacen de 5 a 7. No somos elásticos en las 2 horas, aunque pueda haber una visita por la mañana de un padre, de una madre que trabaja de tarde y no puede venir. Cuando un paciente está muy compensado, en general a los 2 o 3 días, un paciente las 2 horas de visita las puede hacer perfectamente fuera, vestido de calle y en una situación de normalidad. Todos los ingresos son duros, pero esto es un ingreso especialmente duro. Pueden estar 2 o 3 días sin ver a sus familiares. Incluso pueden estar todos los ingresos sin ver a familiares porque no tienen. La labor del auxiliar es un poco retomarles a una vida diaria normal. Nosotros aquí les dejamos que se pongan ropa de calle cuando están mejor, cuando vemos que no hay ningún riesgo de fuga, por ejemplo, ¿no? No podemos abrir ventanas, tenerlos lo mejor controlados posibles y que no se puedan llegar a hacer daño en un momento determinado. La unidad tiene que estar cerrada porque muchos de los ingresos que se producen en esta unidad, todos son en situación de crisis y muchos de los ingresos son involuntarios. Las llaves se abren a todas horas. Sin embargo, la estancia en el hospital no es indeterminada. Las unidades de psiquiatría de los hospitales son unidades de agudos y, por lo tanto, cuando el paciente está estable, es dado de alta y se le deriva a su centro de salud mental para seguir el tratamiento. El objetivo es una buena coordinación con el exterior. Así, dicen, la recuperación del paciente es mucho mayor. En el 12 de octubre, la media de hospitalización está en torno a 10 días. Si hay que bajar el número de días de ingresos como media, es bueno bajarlo, pero sin altas precipitadas, sino trabajando más.
Miramos en la historia clínica qué enfermera o trabajadora social, qué tutor tiene en el centro de salud mental y les llamamos para decirle que su paciente está aquí ingresado y cómo está, cómo ha ingresado. Y cuando se va de alta, les derivamos otra vez al centro de salud con la cita de enfermería. Si nunca la ha visto una enfermera en el centro de salud mental, lo que me acabas de preguntar, no a todo paciente se deriva al trastorno mental grave, al paciente psicótico, con trastorno bipolar, intentar que ingresen lo menos posible. La mayoría de los pacientes están en la esfera de la psicosis. Algunas situaciones críticas, pues algunas veces algunas situaciones críticas. La noche, en primer lugar, es dura porque a ellos les cuesta mucho dormir. Es complicado, es a la vez que bonito, complicado. Tiene ahí una ambivalencia. El saber mantener la calma en esos momentos, actuar con rapidez y con mucha templanza, que no es lo que se puede oír, que si el paciente es violento, que no, para nada. Es una planta que tiene su cosilla especial como otras. En la planta no hay violencia, en la planta hay crisis. Y a veces nos vemos en situaciones difíciles, pero el personal está muy preparado. Sobre todo yo creo que sería la comunicación con el paciente, la empatía, la asertividad. Crear un vínculo terapéutico con el paciente es lo que más prima, yo creo, en esta especialidad. Antes de empezar la prueba van a repasar unos 10 minutitos mientras yo verifico que estén cargadas las preguntas. Bueno. Buenas, soy Geraldine Simistero. Le envío un mensajito por Telegram, porfa. ¿Qué me puso? Ay, no se me carga la plataforma. Chicos, ¿les funciona la plataforma? Chicos. Sí, listen, a mí sí me funciona. Estoy verificando calificaciones y tareas y sí, no tengo problema con eso. Entonces la mía está rara.